damos paso a la doctora Ana Ávila, que es adjunta nefróloga en el Hospital Dr. Peset, experta en glomerulopatías y síndrome hemolítico urémico atípico, y nos va a hablar sobre las actualizaciones en el síndrome hemolítico urémico atípico. Gracias. Bueno, buenas tardes ya casi. Agradecer a los organizadores de la jornada su invitación y a todos ustedes su presencia aquí. Intentaré pasar por alguna cosa de forma rápida para ser un poco breve porque vamos un poquito mal de tiempo. Este es el esquema que vamos a seguir en la charla. En los próximos minutos hablaremos un poquito de la patogenia del SUA, simplemente para recordar en qué consiste. Y luego nos haremos una serie de cuestiones que yo creo que todavía están en el candelero. Algunas de las cosas de las que vamos a hablar son novedades y otras no tanto, pero a mí me siguen preocupando y, por tanto, creo que tiene sentido poder discutirlas. Hablaremos de si todavía la plasmaterapia tiene algún papel en el tratamiento del síndrome hemolítico urémico atípico. Comentaremos un poco el bloqueo de C5. No diremos mucho sobre el papel del eculizumab, porque ya todos lo conocemos, pero sí que nos centraremos un poquito más en qué aporta el ravulizumab. Después veremos si es posible monitorizar de alguna manera el grado de bloqueo del complemento y si se puede retirar el fármaco una vez iniciado. Y, por último, hablaremos de qué papel tienen las nuevas terapias en el tratamiento del síndrome hemolítico urémico atípico. Bueno, el sistema del complemento, sabéis que es un complejo entramado de proteínas que se activan en cascada y forman parte de la inmunidad innata, en defensa, frente a microorganismos. Entonces, estas proteínas se van activando una detrás de otra, al final dando lugar, se activen por cualquiera de las vías, a activación de C3, dando lugar a su escisión en C3A, C3B, de manera que entran en el loop de amplificación que autoperpetúa la activación del complemento. Y el último término, esta activación va a dar lugar a la formación del complejo de ataque de membrana de C5B9 que va a provocar daño sobre nuestras propias células, fundamentalmente células endoteliales. Este sistema está diseñado, o su origen es sistema de defensa de nuestro organismo frente a infecciones o frente a determinada activación de células apoptóticas, etc. Pero requiere una regulación muy exquisita, ya que es un sistema que, una vez puesto en marcha, es muy fácil que se autoperpetúe. Y si no lo regulamos de forma exquisita, aparte de hacer daño a los componentes extraños, puede hacer daño a nuestras propias células. Y para evitar este daño a nuestras propias células, tenemos una serie de reguladores, que son los que veis aquí, que van a parar la activación del complemento en todos estos pasos de la activación del complemento. Cuando hay un exceso de activación del sistema o hay un fallo en la regulación, el sistema está permanentemente activo y puede llegar a causar daño sobre nuestras propias células, dando lugar a lo que conocemos como microangiopatía trombótica, que ya sabéis todos que consiste en anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y, finalmente, fallo de órgano diana, fundamentalmente el riñón. Bueno, vamos a seguir un poco la estructura de la charla comentando un caso clínico que tuvimos hace unos meses en mi centro. Se trataba de un varón de 62 años, sin antecedentes patológicos de interés, que consulta en urgencias porque lleva unos días que se encuentra bastante mal después de haber tenido una infección de vías respiratorias superiores. En el momento de la asistencia en urgencias se objetiva que tenía una hemoglobina de 8,5, con 78.000 plaquetas, una creatinina de 5,6 y se observaba en la orina una proteinuria de 350 miligramos de cilitro y hematuria en el sedimento. El paciente ingresa para estudio y el día siguiente se completa el estudio analítico que muestra que el paciente tiene una LDH elevada con un consumo de aptoglobina, un aumento de la bilirrubina indirecta, un CUMS directo negativo, se le realiza una determinación de toxina SIGA, aunque el paciente no tenía diarrea, que resulta negativa también, estudio de autoinmunidad, serología hepática, serología viral, que son todas negativas. Realizamos también una determinación de la actividad de la enzima DAMS13, que es normal, completamente normal, y el paciente en los días subsiguientes presenta deterioro progresivo de función renal, de manera que inicia diálisis a las 48 horas del ingreso. En este momento, la sospecha clínica de exclusión es de un síndrome hemolítico urémico atípico, puesto que no teníamos toxina SIGA positiva y la DAMS13 era normal, por lo que decidimos iniciar bloqueo del complemento.
Bueno, nos paramos ahora en cómo hacemos el diagnóstico del hemolítico urémico. Yo creo que estaréis todos hartos de ver un poco cómo se hace el diagnóstico, pero a veces hay que recordarlo porque se nos olvida. Es fundamental realizar un descarte de síndrome hemolítico urémico atípico por toxina SIGA, también en pacientes jóvenes, pero no tanto, a veces también en pacientes no tan jóvenes, debemos descartar un déficit de cobalamina y descartar una PTT midiendo la actividad del ADAMS-13. Una vez que tenemos esto descartado, nos encontramos con un síndrome hemolítico urémico atípico que puede ser primario por déficit en proteínas del complemento o que puede ser secundario a otras entidades, que también debemos hacer un esfuerzo por descartar. En este caso, en esta revisión relativamente reciente del grupo francés, que es uno de los más activos en el estudio y tratamiento del síndrome hemolítico urémico, observan cómo el atípico relacionado con mutación de proteínas del complemento se suele relacionar más con determinadas situaciones, como suelen ser el hemolítico urémico de inicio pediátrico, no asociado a emergencia hipertensiva, pero no asociado a ninguna otra patología que pueda causar una MAD secundaria, también en el asociado al embarazo y en el caso de hemolítico urémico asociado a emergencia hipertensiva también es uno de los casos donde más frecuencia de mutaciones del complemento encontramos. Estas son las mutaciones descritas en las distintas proteínas asociadas al complemento que van a dar lugar al síndrome hemolítico urémico atípico. Y una vez introducido un poco el tema, vamos ahora a intentar dar respuesta a las preguntas que nos hemos hecho en un primer momento. La primera es que si todavía la plasmaterapia tiene algún papel en el tratamiento del síndrome hemolítico urémico atípico. Porque claro, desde que disponemos del eculizumab, la verdad es que nos hemos lanzado de cabeza al tratamiento porque es tremendamente efectivo, tiene unos resultados espectaculares y, por tanto, la plasmaterapia ha quedado relegada a un segundo plano. Pero, claro, todas las guías nos siguen insistiendo en que debemos descartar, por ejemplo, la presencia de una PTT y para ello debemos medir la actividad del ADAMS-13. El ADAMS-13 es un enzima proteolítico que va a cortar los polímeros del factor von Willebrand. Si tenemos un déficit de esta actividad y no conseguimos cortar adecuadamente estos polímeros, se facilita mucho la agregabilidad plaquetaria y vamos a tener la presencia de una microangiopatía trombótica. Entonces, en caso de que nos encontremos ante una PTT, si iniciamos inmediatamente tratamiento con eculizumab y no hacemos recambio plasmático, podemos estar perdiendo un tiempo precioso de tratamiento que a veces podemos poner en riesgo la vida del paciente. Por tanto, debemos estar relativamente seguros de que no estamos ante una PTT. ¿Y qué ocurre? Que a veces no en todos los centros tenemos una disponibilidad inmediata del ADAMS-13. A veces podemos tardar 2 o 3 días en tener resultados. Para obviar un poco este retraso en la disponibilidad del ADAMS-13, se ha desarrollado lo que se conoce como Plasmic Score. Este no es ni más ni menos que un sistema de puntuación que analiza determinados parámetros que son muy fácilmente disponibles en cualquiera de nuestros centros y le da una puntuación a cada uno de estos parámetros, de manera que si tenemos un Plasmic Score elevado de 6 o 7, la probabilidad de estar ante una PTT es elevada. Y se desarrolló inicialmente para diagnóstico de la PTT, pero todavía no está validado para el diagnóstico de hemolítico urémico atípico. Pero sí que se están haciendo esfuerzos en este sentido y este es un trabajo que se presentó en el último congreso de la American Society of Nephrology, donde analiza el Plasmic Score en los pacientes incluidos en los ensayos clínicos de eculizumab y ravulizumab. Y observan cómo la mayoría de pacientes que ya tenían un diagnóstico claro de síndrome hemolítico urémico atípico presentaban un Plasmic Score que en casi un 90% de los pacientes estaba por debajo de 6. Por tanto, si hacemos este score y tenemos una puntuación de 5 o menor, podemos tener una cierta seguridad que nos encontramos ante un hemolítico urémico atípico, ya sea primario o secundario, pero al menos ya hemos descartado la PTT. Por otro lado, ¿queda algún beneficio de la plasmaterapia todavía? Pues bien, por ejemplo, este es un estudio que se hizo con cohortes históricas en los que a 71 niños con síndrome hemolítico urémico atípico se les realizaba plasmaterapia en 59 de ellos. 49 recibían recambio plasmático. La mayoría de los niños recibían más de 10 sesiones de plasmaterapia dentro de los 33 primeros días del diagnóstico. Y se observaba cómo un 83% de los pacientes que recibían plasmaterapia tenían remisión hematológica,
El tiempo medio hasta la remisión hematológica era de 11,5 días y además un 83% de los pacientes presentaban mejoría de la función renal. De manera que el 51% que necesitaban diálisis al diagnóstico pasan a 17 al final del seguimiento, que fue de 33 días, pero cuando acaba el estudio, aunque habíamos conseguido sacar de diálisis a muchos pacientes, el 80% de ellos se quedaban con algún tipo de afectación renal. Por tanto, la plasmaterapia es menos eficaz que eculizumab para mejorar la función renal en pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico y por ello el recambio plasmático lo dejaremos solo como tratamiento mientras no disponemos de un ADAMS-13 o no podemos descartar razonablemente una PTT y también en situaciones donde no haya disponibilidad de eculizumab, que afortunadamente eso en nuestro medio pues en este momento no ocurre. Pasamos ahora a otro tercio, vamos a hablar un poquito del bloqueo de C5. De eculizumab, pues ya sabéis lo efectivo que es en el control de las manifestaciones hematológicas, en la mejoría de función renal de los pacientes con hemolítico urémico y también lo efectivo que es en el control de las manifestaciones extrarrenales y del tratamiento y la profilaxis de pacientes con trasplante renal. Por eso no voy a entrar más porque es de sobra conocido, pero sí comentaremos un poquito el ravulizumab. El ravulizumab no es más que un eculizumab modificado en 2 sitios diferentes. Se le han hecho unos cambios proteicos que permiten que cuando se une al C5 con alta afinidad y entra dentro de la célula, se separa de C5 y se le hace resistente a la degradación del anticuerpo dentro del lisosoma. No se degrada y además es capaz de volver a salir a la circulación donde vuelve otra vez a ejercer su efecto de bloqueo de C5. Esto hace que se prolongue mucho la vida media del ravulizumab, pasando de poder administrarlo cada 15 días, como es el EQ, a administrarlo cada 8 semanas, lo que va a mejorar muchísimo por la calidad de vida de los pacientes que lo reciben. Bueno, se han realizado 2 ensayos clínicos para comprobar la eficacia y seguridad del ravulizumab, este primero en 56 adultos con síndrome hemolítico urémico atípico y este otro en niños. En ambos casos eran nativos, naïf de tratamiento, no habían recibido nada, y se analizaba la respuesta de microangiopatía trombótica completa a las 26 semanas, pasando luego a un estudio de extensión de 4 o 5 años que todavía está en marcha. La dosificación de ravulizumab es la que veis aquí, se ajusta en función del peso del paciente y se divide en dosis de carga y dosis de mantenimiento, y el esquema terapéutico es este que veis aquí. Se da una dosis el día 0, otra a los 15 días y posteriormente cada 8 semanas. Y estos son los resultados del ensayo clínico de ravulizumab. Vemos en los pacientes adultos cómo ravulizumab conseguía en más del 50% de los pacientes una respuesta completa de microangiopatía trombótica con una mejoría en todos los parámetros hematológicos, como veis aquí, tanto la línea azul como la negra, y una mejoría en el filtrado glomerular, un incremento en el filtrado a lo largo del tiempo, sin observar efectos adversos relevantes distintos a los que presentaba el eculizumab. En el ensayo no se observó ninguna infección por meningococo, es verdad que todos los pacientes estaban vacunados para el mismo. Por tanto, se observaba cómo el ravulizumab era efectivo y seguro para el tratamiento del síndrome hemolítico urémico atípico. En esta gráfica vemos un poco el cambio en la categoría de enfermedad renal crónica que presentaban los pacientes en este ensayo clínico y vemos cómo al final del seguimiento solo menos del 30% de los pacientes que tenían enfermedad renal estadio 5 al inicio seguían con enfermedad renal crónica estadio 5 y lo que observamos pues, es una tendencia a la mejoría de todos los pacientes en el estadio de enfermedad renal crónica. También se observaba cómo el ravulizumab conseguía mantener los niveles de C5 bajos a lo largo de todo el seguimiento, ya desde la primera dosis, como podéis ver en esta gráfica. Y además también conseguía una mejoría en las escalas de fatiga que se le pasaban a los pacientes tanto al inicio del tratamiento como a lo largo de todo el seguimiento, como podéis ver en la gráfica. ¿Qué hay respecto a ravulizumab en pacientes trasplantados renales? Pues la verdad es que de momento no hay demasiadas publicaciones, pero seguro que conforme estoy hablando van saliendo publicaciones nuevas porque es un tema que está totalmente de actualidad. Y bueno, pues este es únicamente un ejemplo. Es una paciente de 40 años, trasplantada renal, que llevaba tratamiento profiláctico con eculizumab
de larga evolución, llevaba más de 8 años tratado con eculizumab, porque tenía una mutación en el factor H del complemento y una mutación en MCP, por tanto se decidió dejar el tratamiento profiláctico ante el riesgo de recidiva. Se le realizó el switch a ravulizumab y vemos cómo no hubo ningún cambio tanto en los niveles de parámetros hematológicos como la hemoglobina y las plaquetas, y tampoco en los niveles de creatinina, incluso cuando la paciente tuvo una infección por COVID, que en muchas ocasiones hemos visto que puede desencadenar microangiopatía trombótica. Volviendo al caso de nuestro paciente, pues pensando que podía ser un SUA genético y que probablemente requiriese tratamiento a largo plazo, decidimos iniciar tratamiento con ravulizumab, 3.300 miligramos, los días 1, 15 y posteriormente, cada 8 semanas, ahí lo he puesto mal. Y lo que observamos fue una mejoría muy rápida de la hemólisis, pero el paciente permaneció inicialmente en diálisis. A los 2 meses de iniciado el tratamiento con ravulizumab empezó a aumentar la diuresis y a los 3 meses empezó a mejorar lentamente la creatinina, de forma que a los 3 meses y medio probamos una retirada de diálisis y el paciente consiguió mantenerse sin diálisis, mejorando progresivamente función renal, de manera que a los 6 meses el paciente tiene una creatinina de 2,6 miligramos decilitro, una urea de 54 y unos parámetros hematológicos pues, prácticamente normales para el contexto de este paciente. Se le ha hecho el estudio genético del complemento, que ha resultado negativo y, por tanto, ahora mismo estamos en el impasse de ver hasta cuánto más puede mejorar la función renal de este paciente, pero probablemente el planteamiento sea retirar el tratamiento en los próximos meses, cuando consigamos alcanzar la máxima mejoría que creamos que puede alcanzar. Es innegable la mejoría en la calidad de vida que el ravulizumab proporciona a los pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico, ya que en vez de venir cada 15 días al hospital, lo que durante unos meses puede parecer que no es gravoso, pero luego al cabo del tiempo, años y años, pues realmente te impide hacer una vida completamente normal. Entonces, pasar de venir cada 15 días a venir cada 8 semanas, pues indudablemente mejora la calidad de vida. Pero es que aparte, cuando se comparan los costes del tratamiento con eculizumab frente a los costes de ravulizumab, hay una reducción del precio. Hay muchas publicaciones acerca de este sentido, ya que pues, se tiene en cuenta pues, costes de hospital de día, de enfermería, de lo que es la manipulación del fármaco, etc. Pero directamente ravulizumab, cuando se hace una estimación del coste en un marco temporal prolongado, puede reducir el coste hasta un 30% respecto al eculizumab. Por tanto, es un ahorro importante. Aquí la única salvedad es cuando tenemos pacientes a los que vamos a dar un tratamiento con eculizumab recortado o con bloqueo del complemento recortado porque pensemos que puede ser una microangiopatía trombótica secundaria. Si el tratamiento no va a ser superior a 3-4 meses, el coste de ravulizumab es más elevado que el del eculizumab. Pero si vamos a superar ese tiempo de tratamiento, el ravulizumab sale rentable. Por otro lado, una pregunta que nos venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo es ver si hay algún modo de monitorizar el grado de bloqueo del complemento con estos inhibidores. Los marcadores clínicos clásicos, como las plaquetas, la LDH, la aptoglobina, tienen una utilidad muy limitada, ya que si nos fiamos en su normalización para ver si está suficientemente bloqueado, vamos a llegar tarde cuando haya alguna alteración y cuando el paciente no tenga un bloqueo del complemento suficiente. Las proteínas del complemento también tienen poco valor, excepto quizá últimamente se le está dando cierta utilidad al C5b9 soluble y también al factor B, que nos pueden estar indicando que el complemento no está suficientemente bloqueado. La actividad funcional de los factores reguladores, como factor H, factor I o MCP, no tiene absolutamente ningún valor a la hora de medir el grado de bloqueo del complemento. Otras medidas de actividad, como son CH50 o AP50, también tienen un valor limitado, porque no olvidemos que esto mide qué es lo que pasa, cómo está el grado de bloqueo del complemento en fase fluida, cómo está el bloqueo del complemento en plasma, pero no mide qué está pasando sobre tejidos, no vemos qué pasa sobre células endoteliales. Entonces, podemos pensar que si, por ejemplo, tenemos un CH50 completamente suprimido, el complemento está totalmente bloqueado, pero a lo mejor si miramos la actividad sobre células endoteliales, esta puede ser activa. Por tanto, nos puede inducir a error.
En HPN sí que son unos marcadores que se están utilizando, pero en SUA no son tan fiables. Y también se han realizado medidas de actividad funcional del complemento mediante esta técnica, que es el BIESLAB, que mide la actividad tanto de la vía clásica como de la vía alterna y la vía de las leptinas. Pero de momento esto no ha tenido una expansión importante y son solo algunos centros los que lo realizan. Hay algunos autores y algunos grupos de trabajo que lo que sí han intentado es combinar varias de estas técnicas, fundamentalmente intentando medir de algún modo cuál es el grado de bloqueo del complemento, midiendo C5 libre, CH50 o con el BIESLAB que os he comentado, combinado con una monitorización de eculizumab. Y combinando estas dos formas de medir el bloqueo del complemento, pues sí que hay algunas publicaciones que se atreven a indicarnos cuándo se podría ajustar el tratamiento con eculizumab, si podemos espaciarlo o si podemos reducir dosis. No voy a entrar demasiado, pero esta es una de esas publicaciones para quien le interese. Esta en concreto es en HPN. Y lo que indican estos autores es que en pacientes con bloqueo completo del complemento sería posible espaciar la dosis de eculizumab sin que se siga de una recaída de síndrome hemolítico urémico atípico. Por otro lado, también se ha intentado desarrollar una serie de biomarcadores que nos pudieran predecir si el complemento está muy activo o no, pero realmente eso tampoco nos sirve para intentar ajustar o individualizar las dosis de eculizumab. Y el que sí que es el gold estándar en este momento para ver si podemos hacer esa monitorización es la medida del depósito de C5b9 soluble sobre cultivo de células endoteliales activadas. Esto se desarrolló por el grupo italiano de Marina Noris y posteriormente hay algún otro centro que ha conseguido llevarlo a cabo. Es muy complejo de realizar, muy costoso, pero por ejemplo tenéis este trabajo del grupo del Clínic de Barcelona donde sí que observaban que pacientes que tenían suficiente bloqueo del complemento no se observaba ningún depósito de C5b9 sobre cultivo de células endoteliales y les servía para espaciar la dosificación de eculizumab y si el paciente seguía sin presentar ningún depósito, ese espaciado de dosis era seguro. En cuanto a la discontinuación de eculizumab, que es un tema que se plantea en todos los foros donde se habla de complemento y de hemolítico urémico atípico, pues una de las revisiones más importantes publicadas recientemente es esta también del grupo francés de Fadi Fakhouri, publicada hace un par de años, donde analizan a 55 pacientes, 19 de ellos niños, a los que se les retira eculizumab y ven qué pasa. La mitad de los pacientes tenían variantes genéticas del complemento, el seguimiento fue a 24 meses y observaban que la tasa de recaídas en ese periodo de tiempo fue de un 23%, o sea, 13 pacientes recayeron. Aquí podemos ver en la gráfica cómo la supervivencia sin recaída del síndrome hemolítico urémico atípico, superior en los adultos, los niños tenían más tendencia a la recaída, pero bien, aquí están los datos. Y luego lo que observaban además es analizaban qué factores se relacionaban con la probabilidad de estas recaídas. Vemos que los pacientes que no tenían ninguna variante genética en el complemento no recaían, mientras que a lo largo del seguimiento los que sí que tenían mutaciones en estas proteínas tenían mayor probabilidad de recaída. Que los pacientes que presentaban mutaciones en MCP recaían más y más precozmente, aunque al final del seguimiento se igualaba la probabilidad de recaídas con los pacientes que tenían mutaciones en factor H. Por otro lado, analizaban cómo estaban los niveles de C5b9 soluble en el momento de la discontinuación y observaban que los pacientes que tenían un C5b9 elevado en ese momento tenían mucha más probabilidad de recaídas que los pacientes que tenían un C5b9 normal, que estos tenían mucho menos riesgo de recaídas. Y claro, esta probabilidad, como es lógico, era muy superior en los pacientes que tenían mutaciones genéticas. Al realizar un análisis multivariante para intentar ver qué factores se asociaban con mayor probabilidad de recaídas, lo que observaron era que ser mujer, como siempre, salimos perdiendo, y tener una variante genética rara en el complemento, así como tener unos niveles de C5b9 séricos elevados en el momento de la discontinuación, se asociaban con una mayor probabilidad de recurrencia del síndrome hemolítico urémico atípico.
De los 13 pacientes en los que discontinuaron tratamiento, de los 13 que discontinuaron y recayeron, en 12 de ellos se reintrodujo el tratamiento con eculizumab de forma precoz. Uno de ellos no se reintrodujo el tratamiento porque había presentado proteinuria importante de larga evolución y deterioro progresivo de función renal y ya tenía una enfermedad renal avanzada en el momento de la recaída. Pues bien, consiguieron que 11 de esos 12 pacientes en los que se había reintroducido mejoró inmediatamente la función renal hasta cifras basales. Por tanto, lo que podemos sacar de esta publicación, de esta serie, es que en pacientes sin variantes genéticas del complemento es seguro retirar el tratamiento con bloqueo del complemento, pero que en pacientes que tengan variante genética debemos individualizar, mirar muy bien cuál es el riesgo individual en función de la mutación de cada uno de estos pacientes, pero además también debemos ver cuál es la afectación extrarrenal que han tenido estos pacientes, si la hay, cuál es la función renal que tienen en el momento de la discontinuación, ya que si tienen una función renal deteriorada, una nueva recaída nos puede hacer que el paciente entre en diálisis y ser muy cuidadosos e individualizar de forma con mucha reflexión detrás. Otros bloqueantes del complemento están en este momento en desarrollo. Bueno, veis aquí la gran cantidad de tratamientos que hay, el crovalimab, que inhibe C5, nomacopan, que también es un inhibidor oral de C5, avacopan, que actúa de forma más distal a nivel de C5A y que lo conocéis para el tratamiento de la vasculitis ANCA positivo, el danicopan, que es un bloqueante oral de factor D, iptacopan, pegcetacoplan, etc. Hay un montón de fármacos que ahora mismo están en desarrollo para bloquear el complemento a algún nivel. Y nos vamos a centrar en este, que es el crovalimab. Crovalimab es un bloqueante de C5, se une a la misma proteína a la que se unen eculizumab y ravulizumab, pero su sitio de unión es diferente de estos dos fármacos y, por tanto, puede ser útil en el tratamiento de pacientes con SUA que tengan mutaciones en C5, ya que al unirse en un sitio diferente puede ser efectivo el tratamiento. Este fármaco tiene un desarrollo muy amplio, hay unos 7 ensayos clínicos en marcha, 3 de ellos en HPN y 4 en síndrome hemolítico urémico atípico, y de momento todavía no tenemos ningún resultado en hemolítico urémico atípico. Sí que hay algunos resultados en pacientes con HPN y vemos cómo crovalimab consigue una reducción de la actividad del complemento inmediata después de iniciado el tratamiento, así como una reducción en la LDH, mejoría en la hemoglobina y en el porcentaje de reticulocitos. Por tanto, en HPN está teniendo unos resultados efectivos, falta por ver qué ocurre en el SUA. Otro de los ensayos que están poniéndose en marcha en este momento, y por tanto de momento no tenemos ninguna información, es iptacopan, en síndrome hemolítico urémico atípico. El iptacopan es un bloqueante del factor D, que es uno de los activadores de factor B que hace que el loop de amplificación de C3 se perpetúe. Por tanto, si bloqueamos este factor, vamos a cortar la activación de C3 y vamos a evitar la formación del complejo de ataque de membrana. Y este es uno que a mí me llamó mucho la atención porque, claro, llevamos toda la vida diciendo, toda la vida, los últimos 10 años, con que lo peligroso en el SUA es la formación del complejo de ataque de membrana, el C5b9, porque actúa contra las células endoteliales, produce lesión y eso es lo que produce la clínica del síndrome hemolítico urémico atípico. Avacopan es un bloqueante del receptor de C5A, por tanto, no tiene ninguna acción sobre C5b9. ¿Y por qué se está estudiando en el síndrome hemolítico urémico atípico? Pues bien, sabemos que cuando cuando C5A se libera desde C5, se internaliza dentro de la célula y puede activar los cuerpos de Weibel-Palade para liberar selectina P y factor von Willebrand a la superficie de las células endoteliales. Y esto hace que se genere un lecho protrombogénico donde se va a unir el factor von Willebrand circulante, favoreciendo la agregación plaquetaria y la microtrombosis. Para comprobar si de verdad la inhibición de C5A tiene algún efecto antitrombótico, se realizó el siguiente experimento y es que sobre cultivos de plaquetas se incubaban con suero de pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico y se veía cómo en el lecho plaquetario aumentaba muchísimo la agregabilidad cuando añadíamos ese suero. Si bloqueábamos con anti-C5,
eculizumab, ravulizumab, conseguíamos una reducción de esa agregabilidad plaquetar. Pero posteriormente lo que se hizo es que sobre ese lecho plaquetario, añadido suero de pacientes con hemolítico urémico atípico, se administraba por un lado avacopan, bloqueante de C5A, y por otro lado a otras muestras se administraba bloqueante del C7, que lo que hacía era evitar la formación del complejo de ataque de membrana. Pues bien, lo que se veía es que cuando administrábamos bloqueo de C5A, la reducción de la agregabilidad plaquetar era similar a la que veíamos no tanto como pacientes sanos, pero se acercaba, y en cambio cuando administrábamos un bloqueante de C7 no había absolutamente ninguna reducción de la agregación plaquetaria. Por tanto, concluían estos autores que el suero de pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico induce adhesión y agregación plaquetar sobre las células endoteliales a través de C5A y de la unión a su receptor. Por tanto, el tratamiento con avacopan puede tener algún sentido o bien como complemento o en algún determinado tipo de pacientes con hemolítico urémico atípico. Bueno, estos son todos los bloqueantes del complemento que se están ensayando en este momento, en fases más o menos avanzadas de su desarrollo. Y en resumen, pues lo que os quería comentar fundamentalmente es que respecto a si tiene todavía la plasmaterapia algún papel en el tratamiento del hemolítico urémico atípico, pues mientras descartamos que haya una PTT o si no disponemos inmediatamente del bloqueante del complemento, podemos emplear la plasmaterapia ya que algo hace. No nos debemos precipitar. En nefrología tenemos un problema que es que como en nuestro medio es mucho más frecuente el SUA que la PTT, en cuanto vemos una microangiopatía trombótica pensamos que es un SUA y a veces nos podemos equivocar. Debemos tener una cierta seguridad de que nos encontramos ante esa patología. En cuanto al bloqueo de C5, hemos visto que ravulizumab es efectivo y seguro, ahorrando costes y mejorando la calidad de vida de los pacientes con SUA. En cuanto a la monitorización del grado de bloqueo del complemento, de momento no tenemos ningún método que sea fácilmente utilizable y aunque sí que hay algunos métodos que son experimentales, va a ser difícil que los tengamos disponibles de forma generalizada en los próximos años. Y en relación a la retirada del eculizumab, en determinadas situaciones se puede intentar, sobre todo en pacientes que no tengan mutación genética y luego en pacientes muy bien seleccionados. Y hemos comentado un poquito qué papel tienen las nuevas terapias en el tratamiento del SUA. Realmente, de momento, sabemos muy poquito sobre las nuevas terapias y habrá que esperar a los próximos años para ver qué es lo que vamos a conseguir con ellas. Esto es todo. Sin ventices o ¿cómo se llamaba eso? Vale, vamos tal cual. Son preguntas fáciles y si no os habéis dormido en la charla, si hay alguno todavía despierto, yo creo que no van a ser complicadas de responder. La primera es si tiene todavía la plasmaterapia algún papel en el SUA. No tiene sentido usar la plasmaterapia, nunca y bajo ningún concepto. Siempre debemos intentar la plasmaterapia antes de utilizar bloqueantes del complemento. Es útil en pacientes resistentes a eculizumab o podemos emplearla ocasionalmente si no hemos excluido PTT o no disponemos del eculizumab de forma rápida. Muy bien, yo creo que no es complicada, pero no olvidemos esto, es que se nos olvida. Tenemos el sesgo del medio en el que estamos, de la nefrología, y se nos puede olvidar muchas veces. Por otro lado, el Plasmic Score, que yo creo que vamos a oír hablar bastante de él en los próximos meses, años. ¿Pensáis que es útil en el diagnóstico del SUA? Es útil solo para el diagnóstico de PTT y no para el SUA. Puede ayudar a descartar una PTT si tenemos una sospecha de SUA, o sea, refuerza todavía más el diagnóstico. Sustituye definitivamente a la determinación de Adams-13 o un resultado menor de 6 es diagnóstico de PTT. La 2, efectivamente. En ningún caso la realización del Plasmic Score va a sustituir a la determinación de Adams-13. Debemos seguir haciendo esa determinación, pero mientras no dispongamos del resultado, el Plasmic Score nos puede ayudar. Y cuando tenemos un resultado menor de 6, es altamente sugestivo de SUA y no de PTT. Respecto al tratamiento con ravulizumab, ¿cuál creéis que es la correcta?
Es de elección si tenemos un SUA secundario en el que pensemos que el tratamiento va a ser inferior a 3 meses. Mejora la calidad de vida de los pacientes, no requiere vacunación antimeningocócica y se degrada al introducirse en el lisosoma de la célula. Efectivamente, hemos visto cómo mejora la calidad de vida de los pacientes, ya que tener que ir a que te pinchen cada 15 días, pues a largo plazo puede ser una tortura. Y esto es todo lo que os quería comentar.